Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast visual. Como quizás saben, este espacio es uno donde me abro más ampliamente de temas que no puedo hablar tan a profundidad en los vlogs, así que siéntanse cómodos de ponerme en speaker, de fondo para ordenar la cocina, el closet, etc. Juro que no me voy a enojar si no ven lo que está pasando en la pantalla. En este episodio hablaremos de un tema sensible sobre la violencia en las prácticas, así que si es un tema difícil para ti, estás pasando por algo similar, te abrazo y te recomiendo que sigas escuchando con discreción y bajo tu propio criterio. Respecto a todo lo que he pasado estos años, en especial estos últimos meses de internado, he hablado esporádicamente sobre la salud mental y cómo ésta se ve deteriorada en un ambiente hostil de trabajo y aprendizaje. Pero no es sino por el lamentable deceso de Catalina, una estudiante de terapia ocupacional de aquí en Chile, que me animé a hablar más a profundidad del tema, porque me parece importante darle la visibilidad que merece. Para quienes no estén familiarizadas o familiarizados con el concepto de prácticas o de internado, es básicamente el periodo final de la carrera donde se te prepara ya no solamente con conocimiento teórico, sino práctico para salir a ser un profesional o una profesional en 1 o 2 años más. En el caso del área de la salud es el momento donde pasas realmente jornadas laborales en el hospital, haciendo pega administrativa, yendo a urgencias, turnos, pabellones, policlínico, etc. Como se pueden imaginar entonces, es un periodo donde uno está en estrecho vínculo con los demás profesionales, siendo muchos de estos tutores, pasando probablemente desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, o más en el caso de los turnos. Ahora, la violencia dentro de estas prácticas se puede ejercer de muchas maneras, porque, como creo todos sabemos, hay tanto agresiones físicas como no físicas. Existe no en pocas oportunidades un trato de forma ofensiva, lesiones físicas o psicológicas, forzar a otro a realizar acciones que no desea o en las que no consiente. Y todo esto se da en un marco, como en las prácticas clínicas, de desequilibrio de poder, porque las personas que generalmente ejercen la violencia es tu tutor a cargo. Si no es tu docente, es el médico o médica con quien estás pasando, un matrón, una enfermera, un enfermero, etc. Sé que en todas las prácticas, no solo en las del área de la salud, se ejercen agresiones, pero como yo solo he estudiado medicina, solo puedo hablar desde esta experiencia. Ahora, haciendo una pequeña búsqueda de bibliografía, he encontrado lo siguiente para que dimensionen la magnitud del problema en el área de la salud. Un artículo publicado en 2006 sobre la percepción de las conductas abusivas en estudiantes de medicina realizó un estudio descriptivo a estudiantes de la Universidad de Chile y arrojó que el 91% afirmó haber percibido al menos un episodio abusivo durante la formación, donde los docentes fueron los identificados como los principales infractores. Entre los efectos de dichas conductas, el 32% mencionó que consideró abandonar la carrera como consecuencia de esta experiencia. Dentro de la literatura internacional, desde 1980, hay papers que hablan respecto a las afecciones de los y las estudiantes de medicina, habiendo un alza importante en trastornos de ánimo, ansiedad, ideación suicida, bulimia, entre otras cosas. Así como muchas de estas pueden ser derivadas del pregrado, dígase presiones sociales, académicas, personales. Todas las revisiones que al menos leí hacen hincapié en el ambiente en que se desarrollan estos estudios, donde los docentes a cargo ejercen violencia principalmente verbal a través de malos tratos, humillaciones, denigraciones, sin olvidar la violencia de género, donde se reportan comentarios también de connotación sexual, hasta abuso, siendo las principales víctimas de estos últimos obviamente las mujeres.
Les dejaré todos los links abajo por si quieren leer más a profundidad estos artículos, estos papers, estos estudios, estas revisiones. Básicamente para contextualizarles un poco la magnitud del problema del cual estamos hablando, porque claro, podemos hablar de un problema puntual que es este deceso de una persona particular, pero no es algo ajeno a básicamente el 100% de las personas que estudian en el área de la salud o que están trabajando en el área de la salud. Respecto a todo esto, podemos identificar varios factores de la violencia como ya mencioné anteriormente, la presión académica, la presión laboral, como dije antes, la jerarquía y autoridad dentro de la comunidad médica, la violencia ejercida a través del poder, además que hay una cultura institucional y tradiciones arraigadas de enseñar, entre comillas, a través del miedo y la humillación. Es algo que yo veo a diario, a mis compañeros y compañeras vemos a diario, es algo que este artículo de esta interna de 2006 hablaba y un artículo de 1980 de Nueva York hablaba, o sea, es una cultura. Como muchos dicen por ahí, quizás han escuchado este término, estas conductas forjan el carácter, lo cual me parece una estupidez. Y claro, a todo esto se suma la falta de regulación y supervisión por parte de las instituciones superiores, porque es algo que pasa fuera de las aulas, es algo que pasa fuera de las universidades. Ahora, las consecuencias, según los mismos estudios que mencioné anteriormente, son en diferentes niveles, desde impacto en la salud física y mental de los internos de manera leve hasta ideaciones suicidas, casos de suicidio, trastornos mentales asociados. Esto también agregando algo que no muchas veces se habla, que son los efectos en la calidad de la atención médica, porque esta violencia también es ejercida en muchas ocasiones a los pacientes. Y esto obviamente da a la pérdida de confianza en las instituciones educativas y en el sistema de salud en sí por parte, al menos, de mi persona. Sin ir muy lejos, poniendo un ejemplo, creo que todos conocemos casos en que le dicen a los pacientes: es que estás gordo, es que estás gorda, sin atender a los verdaderos síntomas y signos, y finalmente haciendo un mal diagnóstico y por consecuencia haciendo un mal manejo de los pacientes, solamente por estereotipar a las personas. Mi experiencia personal, como dije también antes, la he contado en innumerables blogs, pero este último internado se han exacerbado con creces las veces que he sido víctima o he presenciado malos tratos, violencia verbal, violencia sexual. Obviamente uno dice, hay que denunciar los hechos, pero es difícil hacerlo cuando tu futuro académico depende de ello. De hecho, ahora mismo no entraré en detalles porque aún me quedan 2 semanas de este internado y tengo que pasar este internado, no tanto por el hecho de no atrasarme, sino por no tener que pasar por aquí otra vez. Denunciar los hechos, no de manera legal, para que quede claro. Sin duda este es un problema macro, así que ¿qué medidas institucionales podemos tomar? En primer lugar, me parece importante el apoyo psicológico y emocional para los y las estudiantes afectados y afectadas. Yo he visto en mi universidad que de a poco han ido implementando sesiones, días de salud mental, días administrativos, etcétera, pero claro, no es algo que se vaya a solucionar de la noche a la mañana porque es algo institucional. Y estas medidas también representan no solamente voluntad, porque voluntad puede haber, sino también capital y capital humano. Como dije antes, es una cultura, por tanto es algo que sí o sí va a tomar años en cambiar. Lo importante es ir avanzando paso a paso con lo que uno puede hacer en ese minuto. Y de la mano con esto debemos generar un cambio en la cultura de los internados. Dejar eso de que porque a ti te trataron mal, tú debes tratar mal. Claramente muchos de estos profesionales no son docentes y no tienen las herramientas para hacer docencia adecuada, pero también muchos de ellos sí son docentes y me parece que es algo más personal, de voluntad, de rencor, no lo sé, simplemente sádico,
Sí, me parece que la docencia entrega muchas herramientas, pero eso no significa que todos los docentes van a ser buenas personas, entre comillas, porque muchos docentes son los que ejercen esta violencia también, así como muchos profesionales que están trabajando contigo en el hospital, que no son docentes, son buenas personas y no te tratan mal y no te humillan y no te agreden. Así que nada, lo importante es abordar estos temas de violencia a través de las institucionalidades, como dije antes, y de manera personal, porque yo al menos no quiero tratar mal a los internos que vengan abajo mío cuando yo sea médica, cuando sea especialista, ni cuando sea incluso titulada como la mejor médica del mundo. No me gustaría tratar mal a alguien. No le veo el sentido y no veo por qué esa debe ser la manera en la que la gente debe aprender. No me parece que es correcto. Me parece que podemos abordar la educación de una manera más amena, de una manera en la que incentivemos a las personas y no las tiremos para abajo, y que podemos ser mejores finalmente. Así que yo creo que ya a este punto estoy dando vueltas en círculos. Solo es un llamado a la acción y que no se termine de hablar de este tema solamente porque pase el momento. Algo para reflexionar. Si quieren podemos seguir conversando en los comentarios, porque como dije, siento que estoy dando vueltas ahora mismo en el mismo punto, así que me voy a callar ya. Espero que ustedes estén bien. Si están pasando por algún momento, como dije antes, siempre pueden apoyarse en alguien, siempre pueden hacer un llamado de atención. Si no los están pescando desde sus instituciones, pueden apoyarse en sus compañeros, hacer una carta. Hay salidas, hay gente con la que hablar este tema, hay formas de buscar ayuda. Siempre pidan ayuda si es que sienten que el tema los sobrepasa, por ejemplo. Y nada, replanteémonos cómo es que estamos aprendiendo. Muchas gracias por escucharme. Espero que les siga yendo excelente y si no, ya vendrán días mejores. Nada es para siempre. Y es algo que me repito yo también. Así que nada, nos vemos y nos escuchamos en un próximo video. Chao.